Listo. Muy buenos días, Manuel Teodoro. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. De nada, un placer. Nosotras somos maestrantes de la Universidad de La Salle. Sí. Estamos vinculadas a un macroproyecto titulado Estrategias Docentes para la Lectura Crítica, en la línea de educación de lenguaje y comunicación. Nuestro trabajo de investigación se titula Estrategias para la recepción crítica de reportajes investigativos en televisión. Entonces, esta es una entrevista en profundidad para poder aclarar y ahondar en cuanto al tema central de nuestro trabajo, que son los reportajes investigativos. Vamos entonces a iniciar con una pregunta un poco subjetiva. ¿Quién es Manuel Teodoro como persona? Como persona, Manuel Teodoro es un hombre nacido en 1960 en Nueva Orleans, en Estados Unidos, de padre filipino, chino y madre colombiana, cartagenera específicamente. El 12 de abril, casado con una caleña, Ana Isabel Zamorano. Tenemos 2 hijos, Camila de 20, Sebastián de 18. Profesión periodista, graduado con una maestría en periodismo de la Universidad de Miami en 1984. Actualmente tengo 57 años de edad, casado aún, empleado de Caracol Televisión como director y presentador de 2 periodísticos, El Séptimo Día y El Rastro, y socio en una empresa de comunicación, asesoría de comunicación que se llama Media Trainers, MT. Y ¿qué más puedo decir? Pues mis hobbies son escuchar música, lectura, ejercicio total, atletismo, viajar un poquito cuando se puede y fumar puros, tabaco, y me gusta mucho el café, entonces me gusta catar cafés. Y yo diría que básicamente eso sintetiza la generalidad de quién soy en términos básicos. Sí, muchísimas gracias. De todas formas, toda la trayectoria periodística, pues un personaje tan reconocido en el medio, pues nos deja mucho también desde el punto de vista desde profesional. Bueno, ¿cómo fue ese primer encuentro con la televisión, Manuel Teodoro? Mi primer encuentro con la televisión fue... ¿Se está escuchando pico? ¿O soy yo? Ahí, ya. Listo, no, tranquilo. Mi primer encuentro con la televisión, eso lo van a editar después. Sí, claro. Mi primer encuentro con la televisión fue a los 24 años como practicante, productor, asistente en la cadena CBS. El departamento de noticias de esta cadena de los Estados Unidos era muy grande y tenía oficinas en todas partes del mundo. Tenían una oficina en Miami y en esa oficina se cubría Latinoamérica, el sur de Florida también, pero Latinoamérica fundamentalmente. Como era bilingüe, como yo soy bilingüe, era muy útil para ellos mi capacidad de leer periódicos de países latinoamericanos y de entenderme por teléfono con periodistas regionales para contribuir en el procesamiento de información y el desarrollo de diferentes informaciones para que fueran utilizadas como noticias en la cadena CBS. De ahí en adelante evolucioné y me fui a trabajar en otras cadenas. Puedes cerrar esa ventana si quieres. Vas a escuchar mi amor. Discúlpela. No, Mucho ruido en esta parte. igual se edita. Entonces, para retomar donde estuve antes, evolucioné y a los 26 años en adelante trabajé en diferentes cadenas de televisión en los Estados Unidos, entre ellos Univisión, CNN en español, etcétera, etcétera, etcétera.
mi carrera de aproximadamente 33 años ya ha evolucionado entre Estados Unidos y Colombia. Yo diría que miti-miti. En Estados Unidos pues, he trabajado en cadenas como NBC, como UPN, tanto en inglés como en español. Y aquí en Colombia, naturalmente en español, en cadenas, obviamente, pues Caracol, donde estoy actualmente, y también en CMI, que es donde trabajé inicialmente en este país cuando llegué. Y bueno, he tenido la muy buena fortuna y el privilegio de seguir empleado en televisión, trabajando como periodista en televisión. Mi carrera ha sido en televisión. Cabe destacar que mi carrera no comenzó en televisión, mi carrera comenzó en prensa escrita. ¿Y por qué te decides por la televisión? O sea, buena pregunta. Radio, sí, prensa, o sea, yo arranqué escribiendo para un periódico en Miami. Sí. Me gustaba escribir, me gusta escribir. Sí, de hecho, indagando un poco, empezaste así, ¿no? En la universidad, sí. Motivado a escribir. Entonces, ¿por qué la televisión? Un día, en 1984, no sé, sí, 1984, había una noticia que me parecía muy interesante, que era lo que estaba ocurriendo en Líbano. Grupos militantes islámicos, Hezbollah y otro grupo, estaban bombardeando la ciudad de Líbano. Me llamó mucho la atención y me provocó mucha emoción, emoción negativa más que toda, que semejante ciudad tan bonita estuviera siendo bombardeada. Y se veía que edificios construidos en el siglo XIII, XIV estaban siendo destruidos. Y el impacto de esa imagen, el impacto que me produjo esa imagen, me generó una sensación y una emoción que ningún periódico era capaz de hacer. Es la imagen. Una imagen. Y esa imagen que entra por los ojos. Además, el reportero estaba en vivo. Por Dios, yo dije, es casi como si yo estuviera allí en este momento. Y él estaba narrando cosas, pero recuerdo que él decía cosas que me contextualizaba alrededor de esa imagen. Es decir, él no decía lo que yo estaba viendo, lo que era obvio. Él estaba respetando el medio. Yo veía las bombas, yo veía los edificios, yo escuchaba los gritos de los niños huyendo pues, de las bombas. Entonces él no hablaba de eso, porque la imagen y el sonido se encargaba de hacerlo. Él hablaba de por qué estaba pasando eso. Una situación y ese por qué, combinado con la imagen y el sonido, me hizo darme cuenta rápidamente en ese momento que no había nada que podía competir con eso en cuanto a medios. Radio, pues me producía el sonido. Periódico me produce pues la misma imagen, pero tengo que leerlo para imaginarme. Y bueno, todos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero yo encontré que en este había más ventajas. Claro. Y obviamente pues la sed de contar historias, estar en el lugar de los hechos, que es lo que todos los periodistas tenemos, ya sea de radio, prensa escrita o televisión. Combinación con eso me impulsó a tomar la decisión de saltar de prensa escrita a televisión. Además que te caracterizas por esa innovación, ¿no? Porque llegas con algo nuevo aquí a Colombia, mostrando como ese dinamismo del que hablas, proyectado pues en todo el trabajo periodístico que te destaca acá en Colombia. Hablabas también acerca de la lectura. ¿Cómo recuerdas ese acercamiento con la lectura? ¿Cómo fue ese proceso de Manuel Teodoro con la lectura?
con la lectura en general o la lectura de noticias? En general, primero y después pues, con las noticias. No, pues la lectura es fundamental en la vida de un periodista, ¿no? Pues es básico. O sea, yo no entiendo cómo un periodista no lee lo que está pasando. Yo siempre estoy rodeado de lo que está pasando. O sea, por obligación yo debo leer El Tiempo todos los días, El Espectador todos los días, Portafolio todos los días, y el poquito tiempo que me queda después es que es para leer cosas que me gustan. Y obviamente quisiera que fuera al revés, quisiera por leer más libros que me enriquece la imaginación y el espíritu y todo eso, pero leo esto. Ahora, yo no puedo negar que a mí me gusta leer la actualidad porque me gusta lo que está pasando. Eso es la esencia del periodismo, es estar muy en sintonía con lo que está pasando en el mundo y el deseo de procesar esa información y en el caso de nosotros retransmitirlo. Entonces la lectura para mí es, digamos, es como el alimento diario que me permite poder hacer lo que estoy haciendo. Yo no podría hacer dirigir ningún reportaje de Séptimo Día y direccionarlo, pues porque lo hacen otros, pero direccionarlo si no estuviera sintonizado con lo que está pasando en el mundo y en Colombia. ¿Cómo lees un reportaje escrito a uno televisivo? ¿Cómo leo un reportaje escrito y Sí, cómo veo? ¿Hay diferencia o cómo lo ves exacto? ¿Cómo esos dos medios? No, claro que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Este artículo que estás viendo en El Tiempo, a ver. Tras orden de extradición, Arias se vega últimas cartas en Estados Unidos. Pues ahí está todo su artículo. Este es un artículo escrito por alguien pues, que tiene que respetar los mismos hechos y los mismos principios del periodismo que yo como periodista de televisión o como otro periodista de radio también debe respetar. Y por encima de todo está el derecho del público a saber la verdad, está pues, la filtración de la información, está la objetividad, el balance, bueno, todo eso es lo que ya sabemos. Pero la diferencia entre el hombre que escribió esto y yo es que yo puedo utilizar una cámara para entrevistar a Arias. Yo puedo utilizar una cámara para entrevistar a los jueces que están citados acá. Él está en una cárcel, yo puedo grabar esa cárcel, yo puedo ir allá. Aquí se habla de extradición. Se citan personas que opinan sobre este hecho. En vez de tenerlos ahí plasmados en una fotico con su frase, pues yo utilizo esta maravillosa herramienta que es la cámara, y esa cámara me permite a mí, con mi micrófono, tener un diálogo con la persona con quien estoy hablando, hacerle contrapreguntas. Si él dice algo cuestionable, pedirle que por favor me explique y me hacer las preguntas. O sea, la cámara permite ver y escuchar. Por otro lado, hay unas obligaciones técnicas que yo tengo, y es pues respetar el hecho que yo no puedo pasarme de un cierto tiempo en la televisión. En la televisión yo no tengo rienda suelta para... Entonces tengo que editar más, tengo que editar mucho más, tengo que buscar esos pedacitos de la entrevista después y cortarlas y pegarlas por respeto primero al medio y segundo por el público, pues por lo general no quiere ver toda la entrevista, quiere ver lo bueno, las perlas. Las perlas, sí. Exacto, ¿cierto? Entonces, pues ese proceso de edición es muy importante, ¿no? El proceso de edición es muy importante en televisión, porque filmas mucho y grabas mucho, pero no puedes sacar eso en su totalidad. ¿Consideras que estos programas, como los reportajes, tienen alguna influencia en el comportamiento social de las personas? Definitivamente,
¿Cómo ves esa influencia que logran estos tipos de programas? Pues a ver, el público colombiano y las audiencias en Colombia formulan muchas de sus opiniones, sobre todo temas sociales, políticos, económicos, salud, finanzas, todo, o casi todo, con base en lo que ellos ven en los medios masivos. Alguien tiene una opinión en Colombia y esa opinión no es porque Dios la iluminó con esa opinión, es porque él lo leyó en un periódico, o él lo vio en un programa de televisión, o él lo escuchó en la radio. Pero la televisión, radio y este papel, pues es básicamente papel. Lo que produce esa opinión es lo que él lee. Entonces él lee que el presidente Santos dijo esto, que Iván Cepeda dijo esto. Entonces, o se identifica personalmente con lo que dijo Iván Cepeda, o se identifica personalmente con lo que dijo Iván Duque, que son dos espectros completamente contrarios. Pero gracias al medio, gracias a que el medio publicó esto de forma objetiva, mira, aquí está Iván Duque con la misma cantidad de letras que Iván Cepeda. Uno podría argumentar que le dieron más prioridad a Iván Duque porque su foto está como más arriba, ¿no? Y este está como más abajo, pero yo no creo que le hubieran hecho intencionalmente, ¿no? Eso se llama balance. Este periódico, hay que reconocer, está respetando el derecho tuyo de formular su propia opinión con base en esto. Usted puede estar de acuerdo con él y con él, pero a él no le dieron más espacio que a él. Yo también tengo la misma obligación. La diferencia es pues, que lo hago con cámara. Y la mayoría de la gente formula sus opiniones acerca de todo con base en lo que ven en los medios masivos. Es por eso que las fuentes nos buscan mucho. Alguien que tiene un interés de comunicar un mensaje a un público grande busca a Caracol, busca a RCN, busca El Tiempo, busca Semana, porque sabe que estos son los medios masivos a través de los cuales ese mensaje que ellos quieren transmitir, cualquiera que sea ese mensaje, va a llegar. Afortunadamente, ya no somos los únicos. Me pueden echar por decir esto, pero es la verdad. Nosotros antes manejábamos la agenda noticiosa del país, decidíamos qué temas se trataba en el país y casi que decidíamos quién iba a hablar y quién no, y por lo tanto el público, con base en esa decisión, hablaba y la conversación nacional era sobre lo que nosotros decidíamos. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Hoy hay personas que tienen 2 millones de seguidores, individuos, y gracias a la revolución digital ellos tienen blogs, tienen opinión, hay alternativas, hay portales, YouTube, etc. Y todo esto ha democratizado la opinión. Sí, hay mucha desinformación también, pero ese es el precio que tenemos que pagar por la democratización de la opinión. Ya el público que sabe cómo utilizar toda esta tecnología puede escuchar muchas opiniones sobre esto, o lo que sea, sobre esto. Ya no solamente tienen que escuchar la opinión de Iván Cepeda o de Iván Duque, pueden escuchar la opinión de Shakira, de su vecino, de un guerrillero, de un paramilitar, de un drogadicto, de una lesbiana, de cualquier miembro de la sociedad, porque todos ellos quieren opinar. Si es que quieren opinar sobre esto, pues lo van a hacer a través de redes sociales. Y pues, por bien o por mal, es una realidad. Y si tú me preguntas mi opinión en términos generales, es que sí, ojalá no existiera tanto odio y tanto desinformación, pero los medios están. Ahora, ¿cómo manejamos eso? Ya es otro tema.
¿no? Entonces yo lo aplaudo. ¿Cómo defines un reportaje? El género del reportaje. Un reportaje lo defino como es como un sándwich. Tienes que tener unas cosas básicas en un buen sándwich: cebolla, tomate, lechuga, carne, salsas y un buen pan. Hay cosas básicas que tienen que estar en un reportaje: buenos personajes, un tema relevante y útil, debate, ojalá, dos perspectivas diferentes para demostrar que no hay una sola verdad. Si es televisión, buenas imágenes y sonido. Si no, ¿qué sentido tendría? Relevancia, que sea interesante. Hay cosas que no son interesantes. Séptimo día. Hay otros que son. Hay ciertas cosas que son interesantes para algunas personas. Una vez, en estos días, un profesor de microbiología de la Universidad Nacional me llamó en estos días y me dijo: estos esporos están mutándose y están creando una nueva forma de genoma dentro de los sapos del Amazonas. Esto es gigantesco. Yo dije: sí, para ti. y para los suyos. Claro. En su mundo. Pero yo no creo que la tía Rosita que vive en Caracas, que en este momento está friendo un huevo y está pensando, le parece que esto sea muy interesante. Entonces, ese es nuestro trabajo como periodistas, es distinguir qué es interesante para nuestras audiencias. ¿Se puede definir Séptimo Día como un reportaje o qué otra definición tiene el programa Séptimo Día? Bueno, de hecho, reportaje es el nombre de una de las categorías de contenidos que nosotros producimos. Nosotros producimos perfiles, denuncias, y hay uno que es reportaje. A mí me encanta el reportaje. El reportaje acapara. Vamos a hacer un gran especial sobre el consumo de drogas entre los jóvenes en el país. Podríamos hacer un perfil con un muchacho. Esta es la historia de un muchacho que se llama Alfredo, que desde los 10 años estaba fumando bazuco, hoy tiene 18. Este es el perfil de él. Entonces, dónde nació, cómo fue su vida, por qué está en este momento hospitalizado, el drama humano de él, toda la parte. Eso es un perfil. Podría ser una denuncia. La denuncia podría ser cómo descubrimos que policías están confiscando droga y revendiéndolo a los menores, y con cámaras escondidas lo demostramos y enfrentamos a policía o nos disfrazamos de policías y le pedimos droga para ver si ellos... Bueno, eso es como una denuncia. ¿Pero eso es parte del sándwich que nos hablabas anteriormente? ¿O...? Son sándwiches diferentes. Ah. Y el reportaje es como una perspectiva global, es como un panorama. Vamos a entender por qué hay tanto consumo, de dónde viene la droga, quiénes lo venden, por qué lo consumen, qué está haciendo el gobierno para contrarrestar tanto el consumo como la demanda, como la oferta. Eso es un reportaje, es como más global. Es como un panorama general de lo que está pasando. No es, si tú me ves un periódico vas a encontrar reportajes, Sí, claro. y son muy buenos, pero casi todo el contenido es una historia muy específica sobre un tema. Aquí en Séptimo Día nosotros llamamos reportaje el panorama general, ¿no? Aquí en Séptimo Día. Sí, nosotros Esa es nuestra teníamos- definición de sí, reportaje.
Sí, lo que pasa es que pues nosotros en la escuela, ¿no? Sí. Tendemos a delimitar los textos, entonces están los textos periodísticos, y dentro de esos textos periodísticos la noticia, la crónica, el reportaje. Entonces pensamos que séptimo día se podía limitar a una sola definición, pero vemos que es una variedad de géneros periodísticos donde el central pues es el reportaje. Sí, si yo te pudiera decir cuál es el común denominador de todos los diferentes, de los 4 diferentes pilares de nosotros, yo diría es que estamos siempre en la búsqueda de una buena historia. Muy bien. Lo cual no es fácil, Claro. porque la mayoría no son buenas. Pero, ¿cómo se La mayoría de los hechos no son convertibles en una buena historia, por diferentes razones. No es ¿Cómo fácil. seleccionan esos temas con los cuales hacen pues de séptimo día un programa pues tan reconocido? ¿Cómo seleccionarlo? Sí, ¿cómo orientan ustedes? ¿Cómo dicen, este tema sí o este tema no es interesante, a Rosita no le gusta, no le interesaría? Sí, bueno, obviamente como somos periodistas, lo básico es, primero tenemos que establecer la veracidad de la historia y de los hechos, la credibilidad de la fuente y las pruebas que tiene para sustentar lo que está diciendo. Eso es lo básico. A partir de eso podemos construir. Si no hay eso, no podemos construir nada. Porque somos periodistas, no somos libretistas de telenovelas. Una telenovela no está atado y obligado a fundamentar todo lo que se escribe en un libreto en hechos reales y auténticos. El público tiene un derecho, y el derecho a saber la verdad. Y depende de nosotros, y confía en nosotros. Nosotros no podemos romper eso, nosotros no podemos atentar contra eso. ¿Que lo hacemos en un 100%? No, porque no somos perfectos. Seguramente se nos escapan cosas que no deberían. Pero hacemos un esfuerzo grande, yo diría. Después de eso, cuando ya hemos logrado establecer eso, pensamos inmediatamente en nuestra audiencia. Yo tengo una audiencia muy definida a las 9 de la noche los domingos. Yo sé quién es ella. No sé si notaste que yo dije ella. Ella. Ahí comenzamos. Ajá. Yo sé qué come. Yo sé de dónde vive. Yo sé cuántos hijos tiene. Yo sé qué nivel de educación tiene. Yo sé qué es relevante para ella. Yo sé qué es interesante para ella. Y yo sé por ella por qué le gusta Séptimo Día. Aquí hay un departamento de personas y lo único que hacen todo el día es estudiar el comportamiento de la audiencia. No hay nada más importante para un medio que saber con quién está hablando. Si yo no sé con quién estoy hablando, no es muy diferente a escribir una carta de amor a quien concierne. Sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tenerla en cuenta. Ajá. Nosotros la llamamos, yo la llamo cariñosamente la tía Rosita, me la escucharon. Y la tía Rosita, en mi opinión, cuando prende el televisor y ve un rastro a las 8 de la noche, día festivo, o un séptimo día, un domingo a las 9, está mirando el televisor y está haciendo una sola pregunta. ¿A mí qué me importa esto? Y si yo no puedo responderle en 30 segundos lo que ella está preguntando, ella tiene esto en sus manos y con un dedo ¡pum!, tiene 150 alternativas. No 2, porque RCN, Canal 1, tiene muchísimos. Entonces yo tengo que en 30 segundos mostrarle que el tema de hoy es relevante para ella, es útil para ella, y lo tengo que hacer
empaquetándolo de una forma interesante, porque el boletín del Colegio Minero es muy útil. ¿Lo ves? Tal No. cual. Tal cual. No lo vemos. Ajá. Hay muchas cosas muy útiles, pero no los vemos. Sí. Entonces ahí es donde entra producción. Ahí es donde entra cómo contar la historia. Yo tengo la historia. Ahora, ¿cómo lo vamos a contar? Entonces se integra ese componente en la producción de ese programa de 1 hora. Además es un programa de 1 hora, no es una nota de 1 minuto. Entonces hay que contemplar muchas cosas para que ese programa de 1 hora se mantenga. Y tengo que mantenerla, yo tengo que mantenerla, no es golpearla y a los 5 minutos de ahora que digo, no. Yo tengo que mantenerla hasta el final. Y eso se hace utilizando métodos, libreto, eso ya es libreto. Y, pero cabe destacar que yo no solamente, yo no puedo solamente pensar en qué es lo que ella quiere. Yo también tengo que contemplar qué es lo que yo considero que ella necesita. Me explico. Puede que a la tierracita no le interesa sino saber hoy que Shakira se divorció de su marido, no le interesa sino ver las piernas de Falcao, no le interesa sino ver las imágenes dramáticas de cámaras escondidas. Puede que es lo que ve, y eso, captar la atención del público. Si yo saco una cabeza de un burro, pues la gente va a quedar así. Pero mi pregunta como periodista es, ¿qué relevancia social tiene eso? ¿Qué estoy aportando para el mejoramiento de la sociedad? Entonces yo también tengo que darle a ella lo que yo considero que es útil para su beneficio. Y a veces no genera mucho rating. Es importante que usted sepa, si usted vive en la costa, por ejemplo, cuáles son los primeros indicios climatológicos de la proximidad de un huracán. Y quizás eso no es tan sexy, pues, como Shakira, pero